¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente. En este caso para desarrollar otro de los temas que nos convocan dentro del contenido de la materia. Un tema que me parece extremadamente importante. La libertad de expresión. Los invito a que ustedes también piensen y elaboren alguna opinión al respecto de esto y luego haremos una puesta en común. Les recuerdo que las actividades son las que figuran en el cuadernillo como tal y el modo de entregarlas es como está señalado allí. Este es un concepto muy importante que es interesante que ustedes puedan observar para tenerlo en cuenta y desarrollar muchas actividades y muchas opiniones propias en distintas situaciones. Vamos a leer un poco un punteo, o compartir, mejor dicho, un punteo sobre algunos elementos que me parecen relevantes sobre libertad de expresión que debemos tener en cuenta. La libertad de expresión es aquel derecho que todo ser humano debe gozar, de expresar libremente sus opiniones, ser capaces de publicarlas o comunicarlas y que a su vez el resto de las personas las respeten. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se expresa que se debe garantizar este derecho, ya que es el elemento principal para que cualquier ser humano sea capaz de realizarse, desarrollarse debidamente. Las constituciones de cada país democrático también incluyen a este derecho como un derecho humano fundamental, o también conocido como un derecho unívoco. Vieron que hasta acá planteamos que la libertad de expresión es un derecho imprescindible de la sociedad, un derecho que la sociedad necesita para vivir, un derecho que declara a la sociedad como algo fundamental, no solo la sociedad, sino el conjunto de los seres y de los entes que intervienen en los vínculos sociales. Por eso se considera como un derecho fundamental. Se dice que la libertad de expresión es un medio elemental para difundir ideas y para el descubrimiento de cualquier verdad. No hay ninguna duda de que este derecho humano es necesario para que las personas puedan tomar conocimiento del entorno que les rodea, el mundo en general, ya que serán capaces de intercambiar ideas, de aprender mediante la comunicación libre con los demás. Podríamos decir entonces que la libertad de expresión es la capacidad de poder formular ideas y al mismo tiempo darlas a conocer a otros. Esto es más general, pero me parece que es muy claro lo que estamos señalando acá. No solo crear ideas, estas ideas darlas por escrito, explicarlas, puntualizarlas y posteriormente darlas a conocer. En cuanto al aspecto político, si los ciudadanos de un determinado país se sienten que no se respetan sus derechos a la libertad de expresión, el Estado se ganará la confianza y respeto si es que hace que estos derechos sean respetados. ¿Sí? Por eso, el Estado creará la confianza si se respetan los derechos de las personas a la libertad de expresión. A su vez, si un gobierno cumple con estas características, creará en la gente un sentimiento de que los políticos son honestos y capaces de estar en los cargos correspondientes que están desarrollando en ese momento. De esta manera, los ciudadanos serán capaces de tener una opinión crítica y argumentada a la hora de decidir dentro de su país. El enfrentamiento constante de los medios contra los gobernantes y los políticos de la oposición colabora a la hora de dar a conocer cualquier hecho de corrupción o irregularidad que se desarrolle en un país. ¿Sí? Vamos al concepto básico de la libertad de expresión, no vayamos a lo que posteriormente podría suceder. Vamos al concepto teórico sobre lo que es la libertad de expresión. A su vez, gracias a los medios de comunicación se logra una conexión entre los ciudadanos y sus gobernantes, en el cual pueden expresar cualquier queja, preocupación o también agradecimiento a las autoridades de su lugar.
Por último, una de las grandes razones por las cuales es importante gozar de este derecho humano es que, gracias al mismo, este permite denunciar los incumplimientos de la necesidad de cualquier otro derecho de las personas que no se esté cumpliendo o que no se esté respetando en ese momento. Como veníamos viendo recién, a pesar de que el derecho a libertad de expresión se comprende como tal desde 1948, también se comprende o se toma relevancia socialmente de la existencia de desde muchísimos años anteriores, desde la antigüedad. Los filósofos incluso ya hablaban de la libertad de expresión, el derecho a libertad de expresión, sin todavía ponerle directamente un nombre. Filósofos como Baudelaire, Rousseau o Montesquieu sostenían que un mundo lleno de hombres libres tendría como resultado un avance significativo tanto en las artes como en las ciencias y claramente también en la vida política. Tanto la Revolución Francesa como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, estos ideales fueron los principales argumentos que utilizaron los revolucionarios y que tuvieron repercusión en la mayoría de los países occidentales restantes. Podemos señalar también que en rasgos generales la libertad de expresión se verá limitada cuando determinada situación entre en conflicto con derechos o valores de las personas, es decir, que la libertad de expresión tendrá efecto siempre y cuando no afecte a otras libertades o derechos de los individuos. No se considera como libertad de expresión todo acto que tenga una relación con la violencia, el delito o cualquier otro caso que pueda provocar daños al otro. Si los límites de este derecho se rompen, las personas sufrirán una sanción legal o incluso la desaprobación y el rechazo social. Es decir, que mi libertad no puede ser, por ejemplo, propagando opiniones xenófobas o propagando opiniones que puedan perjudicar a otros grupos determinados. Esto no sería libertad de expresión, sería, por ejemplo, incentivar a la violencia, ¿sí? Mi derecho a la libertad de expresión no puede estar por sobre el derecho de otro individuo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego de la Primera Guerra Mundial se comenzaron a tratar en los convenios de Ginebra temas como la seguridad, el respeto y algunos derechos mínimos que deberían corresponderle a los soldados durante la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Será recién para 1948, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, es decir, la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945, y este tratado se empezó a hablar en 1948. Se decidió tratar los derechos del hombre en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de esta manera realizar un conjunto de normas y principios que servirían como garantía frente a los distintos poderes públicos. Por ejemplo, en un medio de comunicación, una persona, un periodista, puede publicar una información y tiene derecho a hacerlo, y su libertad de expresión no puede ser no puede ser censurada previamente. Es decir, el medio puede decir que no está de acuerdo con lo que dice este periodista, pero luego de que este artículo o esta información o este video fuera publicada. Puede decir que el diario o el medio disiente o no está de acuerdo con lo que este periodista dice, pero solo después de que el periodista publique la información, si no es censura previa. Eso está mal y eso es ilegal. Por eso el derecho a la libertad de expresión está preservado en este caso, como tampoco puede utilizarse el derecho a la libertad de expresión para fomentar la violencia, porque va en contra de otro derecho establecido para la convivencia social. Nos encontramos en el próximo video.